Hola y bienvenidos a la sesión 10 de Administración de Inventarios. En esta clase veremos el tema de periodo único con demanda continua y discreta. Con frecuencia el problema se relaciona con bienes estacionales que tienen demanda solo durante periodos cortos de tiempo. ¿Qué es un producto estacional? Son aquellos que solo se van a vender, ahora sí que en ciertos periodos durante el año, no más de eso. Por ejemplo, en el calor o en el invierno. Las chamarras son ahora sí que un ejemplo muy sencillo. ¿Y esto por qué sucede? El valor del producto declina al final de la temporada, incluso puede ser negativo. ¿Y por qué pasa esto? Pues no es más otra cosa de que el producto deja de ser necesario para la gente que lo consume. El tiempo de entrega puede ser más largo que la temporada de ventas, por lo que si la demanda es más grande que la orden original, no se puede hacer un pedido urgente de productos adicionales. Entonces existe una sola oportunidad de ordenar. Por ejemplo, yo tenía un amigo que en el Mundial de Sudáfrica pidió una cierta cantidad de tela para hacer playeras negras. Pero al final resultó que cuando se dio cuenta que había demasiada demanda para ese tipo de playeras, quiso volver a pedir la tela y encontró que ya no había esa tela. Un ejemplo común es un puesto de periódicos. Si el dueño no compra suficientes periódicos para satisfacer la demanda, pierde su ganancia. Si ordena demasiados, el exceso no se vende y paga una sanción por regresarlos. Este método tiene varios tipos de nombres, pero los más conocidos son el modelo del boceador o el modelo del árbol de Navidad. Por ahora sí que las temporadas en las que estos se están generando y porque son de una sola oportunidad. Preguntas claves que tenemos que hacer aquí son, por ejemplo, esta. ¿Cuántos productos terminados deben de tenerse en el inventario? Entonces hay que determinar el número de artículos a ordenar antes del periodo de ventas. Este periodo puede ser diario, semanal o algún otro periodo. Si la demanda se conoce, el caso es determinístico. El problema es trivial, es muy sencillo de hacer. Se ordena el número exacto de unidades que se demandan. Si se conoce la demanda, se ordena lo que se solicita. En este caso, la Coca-Cola pues tiene tanta demanda que sabe exactamente cuánto es lo que ocupa y no se anda mortificando por qué va a hacer con lo que no se pide o con lo que no se vende. Lo interesante es cuando la demanda es estocástica. La situación práctica y por lo tanto de interés es cuando la demanda es desconocida, pero puede escribirse como una variable aleatoria. A esto se le conoce como estocástico. El primer caso que vamos a ver es cuando se presenta una demanda continua. Las variables del modelo son la D mayúscula, que es la demanda durante el periodo, la f de x viene siendo la función de probabilidad acumulada de la demanda. Ojo, es la f mayúscula. La f minúscula es la función de densidad de probabilidad. Es lo que nosotros ahora sí que vamos calculando conforme a la demanda. Pero la f mayúscula es la acumulada. Cuidado con ese detalle. La CU es el costo de la demanda insatisfecha por unidad. Se puede considerar como el costo por unidad de inventario negativo final. Son los costos por faltante, cuando algo te va a faltar o te está faltando. La CO es el costo de inventario positivo por unidad que queda al final del periodo. Es el costo por excedente, es todo lo que te queda. Mu, pues es la media de la demanda. Y sigma es la desviación estándar de la demanda. La variable de decisión aquí es la Q, que viene siendo la cantidad que se comprará al principio del periodo. Entonces, el objetivo del análisis es calcular la Q que minimiza los costos en los que se espera incurrir al final del periodo. Siempre es este el objetivo, siempre, acuérdenselo. Ahora, aquí nosotros vamos a manejar básicamente dos costos. El primero es el costo por faltante, que es CU. Puede ser la ganancia perdida y la pérdida de la buena voluntad. Luego tenemos el costo del excedente, CO. Es el costo unitario más cualquier costo adicional para deshacerte del excedente, menos cualquier ingreso, valor de recuperación que se pueda obtener.
Luego manejamos el costo de la compra, que puede ignorarse porque no afecta la solución óptima, o bien considerarse de manera implícita en los costos de excedentes o de faltantes, dependiendo del problema. Además, vamos a suponer que no hay costos por colocar una orden. Eso no los vamos a considerar. La razón de costo en la ecuación anterior se llama razón crítica y es un número entre 0 y 1. La razón crítica es la probabilidad de satisfacer la demanda durante el periodo, si Q óptima se compra para ese periodo, que no es lo mismo que la proporción de la demanda satisfecha. Para calcular la Q óptima se debe usar la distribución de probabilidad acumulada, no la probabilidad, no la F minúscula. El valor de F mayúscula de Q es una probabilidad que se tiene que buscar en la tabla de la Z. Importante, para la siguiente clase deben de traer la tabla de la Z impresa, esa la encuentran en el Blackboard. Esto se utiliza cuando se da un margen de probabilidades y aquí se supone que la demanda a lo largo de un periodo está distribuida normalmente con una media de mu y una desviación estándar de sigma. De la siguiente manera, nosotros podemos tener una Q óptima que es igual a lo que viene siendo mu más z por sigma. El primer ejemplo que veremos es el de un boceador. José quiere calcular la cantidad de ejemplares del universal que debe comprar cada domingo, que es el día que más vende. Al estudiar los datos históricos se vio que la demanda durante cualquier semana es una variable aleatoria que tiene una distribución normal aproximada con una media de 400 y una desviación estándar de 35. José compra cada ejemplar a 5 pesos y los vende al público a 12 pesos. Tiene que generar alguna ganancia. Y su proveedor le paga 1.5 pesos por cada ejemplar que le devuelve. La pregunta es, ¿cuántos ejemplares debe de solicitar? Vamos a sacar los datos. Primero, el costo por faltante. Nosotros tenemos que él va a dejar de ganar lo siguiente. Si normalmente los vende a 12 y le costaron 5, pues el costo por faltante va a ser de 7. Es lo que él va a dejar de ganar. Ahora, si él se excede, el costo por excederse, pues él le invirtió 5, pero cuando va y los vende, pues los vende a 1.5. Entonces, aquí él va a estar recuperando 3.5. Bueno, no recuperando, sino que va a estar perdiendo, porque eso ya se le quedó, ya no lo puede vender como al precio que lo tenía. Entonces, la media, mu, son 400 ejemplares, el sigma, que es igual a 35 ejemplares. Vamos a sustituir los datos aquí. Primero, utilizamos la fórmula y encontramos un valor de 0.67. Esa es una probabilidad. Esa probabilidad la vamos a buscar en la tabla de la Z. Y eso viene siendo un valor de 0.43. Este valor de 0.43 más los que ya tenemos los vamos a sustituir y vamos a tener que aproximadamente José tiene que comprar 415 ejemplares para el domingo durante las semanas que él siga vendiendo los periódicos. Ahora tenemos otro ejemplo. La señora Gómez ha estado en el negocio de árboles de Navidad durante mucho tiempo. Ella lleva un registro del volumen de ventas por año y ha elaborado una tabla de la demanda de estos árboles y su probabilidad. Aquí la estamos viendo en pantalla. Cómo la demanda se van dando de 2 en 2 y inicia en el 22 y termina en el 36 y las probabilidades que éstas tienen. Esto lo podemos sacar a través de un histograma. La demanda es una variable incontrolable y la variable de decisión, que es Q, se va a decidir una sola vez al momento de ordenar. El enfoque de solución es un análisis económico marginal y se balancean los faltantes y los excedentes, como lo hemos estado viendo. Entonces, la cantidad óptima a ordenar, Q óptima, se encuentra optimizando el costo esperado, ya que se tiene un medio ambiente estocástico. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Creo que ahorita están así ustedes y esperan que les salga el Chapulín Colorado para que les explique esto. Pero bueno, vamos a ver. Para esto tenemos nuestro siguiente tema, que viene siendo periodo único con demanda discreta. Las variables son exactamente las mismas del modelo pasado,
Pero aquí tenemos que considerar lo siguiente. Cuando la demanda media es pequeña, quizás sería imposible obtener una representación fiel del patrón observado de la demanda si se usa una distribución continua. Cuando se supone que la demanda es discreta, es una generalización natural del caso continuo. En otras palabras, por eso estamos haciendo los segmentos, porque la demanda o la muestra no es tan grande como nosotros esperaríamos. Entonces, tenemos que hacer intervalos para poder determinar cuál es la opción que más me conviene. Para calcular la Q, se debe utilizar la distribución de probabilidad acumulada, que es la que estamos viendo aquí en pantalla. En el caso discreto, la función de distribución varía en saltos. Ahorita lo vimos en la tabla pasada. No es probable que alguno de sus valores sea exactamente igual a lo de la relación crítica o razón crítica que se obtiene con la fórmula. Aquí nosotros tenemos que ubicar el valor que estamos obteniendo en base al mayor. No nos vamos a ir nunca al menor, vamos a irnos al mayor. ¿Ok? Si la probabilidad cae entre dos valores, tenemos que irnos al mayor. Vamos a verlo en el ejemplo que creo que les va a quedar más aterrizado. Continuamos con el ejemplo que dejamos pendiente, que es el de la señora que vende árboles de Navidad. La señora Gómez estima que si compra más árboles de los que puede vender, le cuesta alrededor de 150 por el árbol, y por deshacerse de este. Si la demanda es más alta que el número de árboles que ordena, pierde su ganancia de 150 por árbol. Entonces, se tiene que el costo por faltante son 150. Si llega un cliente y le pide y no tiene, perdió 150. Ahora, si se le queda al árbol, pierde 150, porque ese es el costo excedente. Aquí no hay otra opción de reciclado o de alguna otra forma de recuperar dinero. Aquí se pierde todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nuestro siguiente paso es sacar la probabilidad acumulada. Entonces la probabilidad acumulada aquí la vamos obteniendo para cada uno de los valores. ¿Y cómo la obtenemos? Pues la probabilidad acumulada de la primera cantidad es 0.05, porque no tenemos nada que se le sume. Pero para la siguiente, la probabilidad normal es 0.1. A eso le sumamos el 0.05 y nos da 0.15. Y así nos vamos con cada valor. El valor crítico que vamos a estar obteniendo es el siguiente. Si se fijan, el f de q pues es igual a 0.50. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Encontrar el valor en la tabla. Aquí cayó exacto, tuvimos suerte. Si se fijaron, los árboles que vamos a estar demandando son 28. Pero si en dado caso el porcentaje hubiera sido 0.60, entonces hubiera estado entre 28 y 30 y yo hubiera elegido el 30. Con esto terminamos la sesión 10 de la clase de administración de inventarios.